¿Qué pasa cuando consumes mucha proteína? Bueno, seguramente habrás escuchado que consumir mucha proteína es malo, que es malo para los riñones, que puede ser malo para el hígado. Tampoco es recomendable consumir los suplementos de proteína, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esto cierto? ¿Cuánta es mucha proteína? ¿Qué pasa con ese exceso de proteína y por qué se dice que puede llegar a ser malo para el organismo? Bueno, primero siempre hay que ponerlo en contexto porque la palabra mucho depende de qué. Depende de cada persona, depende de la actividad física, depende de muchos factores de los cuales vamos a englobar el día de hoy. Primero que todo, establezcamos cuál es el límite. Debes de saber que el macronutriente más importante de todos es la proteína. De hecho, si no consumes proteína te mueres. Es el más importante de todo, ya que la función de la proteína es plástica, es construir. ¿De qué crees que están hechos los músculos y los órganos? De proteína. La piel está compuesta de proteína. El cabello, las uñas, tus músculos como tal, el corazón, el hígado, los riñones, todo está compuesto por proteína. Entonces la proteína es el macronutriente más importante de todos, porque tienes que mantener estos órganos funcionando. Si no consumes la suficiente proteína, el organismo necesita seguir funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Si no consumes la suficiente proteína en tu dieta día tras día, lo que van a hacer los órganos es coger y descomponer la proteína de ciertas estructuras de nuestro cuerpo que sean menos necesarias, en este caso la masa muscular. Empieza a perder masa muscular para alimentar los órganos o incluso darle glucosa a la sangre. Entonces, la proteína es el macronutriente más importante de todos, así que no debemos de excluirlo de nuestra dieta. No obstante, cuando se consume en exceso es malo. ¿Pero cuánto es un exceso? Bueno, tengamos en cuenta de que cada persona necesita una cantidad de proteína distinta, dependiendo de la edad, peso, altura, actividad física y la etapa de la vida que esté en ese momento. No es lo mismo para un niño, un anciano o una mujer en embarazo. Entonces siempre hay matices y no podemos generalizar que consumir mucha proteína es malo. Pero ¿cuánto es mucho? A grandes rasgos, creo que ya sabes a estas alturas, si no lo sabes, las recomendaciones oficiales de proteína al día mínimo van entre 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. ¿Vale? Si pesas 70 kilos, cerca de 70 gramos de proteína al día. Esa sería más o menos un estándar que podríamos simplemente globalizarlo, pero cada persona necesita una cantidad de proteínas distinta dependiendo de, como mencionaba anteriormente, su actividad física y otros factores. Pero un estándar es 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Sencillo. Y una persona que realice deporte necesita más proteína, entre 1,5, 2, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, simplemente por el hecho de realizar contracciones musculares, de utilizar más la masa muscular, de generarle un daño constante a través del deporte, necesita repararlo y para repararlo necesita más proteína que una persona que no entrena. Entonces ya estamos hablando de dos matices distintas. No es lo mismo una cantidad para una persona que no hace deporte para una persona que sí lo hace. Y es curioso porque cuando una persona empieza a hacer deporte, sabe la importancia de la proteína y aunque no sepa sus necesidades diarias, quiere suplementarse, va a una tienda deportiva, etc. Y muchos le recomiendan que no consuma eso porque la proteína es mala. Sin tener esta base científica, sin tener esos conocimientos fisiológicos de cuál es la función de la proteína como tal, de dónde obtienen la proteína que tiene el suplemento, etc. Entonces no podemos globalizarlo y dar una opinión sin saber absolutamente nada del tema. Antes de continuar, también quiero recalcar un error muy común que como muchas personas saben que la proteína ayuda a construir la masa muscular y aumentarla, muchas personas piensan que tienen más proteína, más músculo, por tanto es mejor. Y no es así, ya que el cuerpo tiene un límite y cuando superas esas cantidades fisiológicas que el cuerpo puede llegar a necesitar, el cuerpo las desecha. Por tanto, más proteína no es mejor, porque el cuerpo cuando supere esa cantidad las va a eliminar y ya está. Y aquí es cuando vamos a hablar cuánto es un exceso. Como vimos anteriormente, una persona que realiza deporte necesita entre 1,5, 2 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Pongámoslo en contexto, una persona que pese 70 kilos necesita entre 100 a 140 gramos de proteína al día aproximadamente. Si consume un poco más, puede que las utilice, puede que sí, puede que no, pero pongamos en contexto que esta persona consume 180 gramos de proteína al día. Es mucho más de lo que necesita, estamos hablando de aproximadamente 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, aproximadamente. Entonces, si consume esta cantidad, ese exceso que pueda llegar a tener el organismo simplemente no tiene nada que hacer con él. Entonces, como no tiene dónde almacenarlo, no tiene cómo utilizarlo, puede que pase lo siguiente. 1. Neoglucogénesis. Y es que ese aminoácido, porque la proteína se compone por aminoácidos y cuando los consumes se degradan en aminoácidos, ese aminoácido lo va a transformar en glucosa para que el cuerpo lo utilice como energía, ya que no tiene nada que hacer con ella. Pues mira, lo transformamos en energía. Esa es una de las opciones.
Otra de las opciones que tienen que son muy similares es la oxidación o la síntesis de urea, que son muy similares y es un proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos, que es el nitrógeno, y se genera urea como producto final. Un exceso de proteína libera nitrógeno, formando amoníaco, que al ser tóxico se convierte a su vez en urea, que es desechado a través de la orina. Entonces, ¿cuál es el órgano implicado en desechar la orina, en desechar líquidos? El riñón. Entonces, este suele ser uno de los principales órganos afectados cuando se tiene un exceso de proteína. Sin embargo, este exceso que puedas llegar a tener es normal. Si te excedes en proteína, el cuerpo simplemente lo elimina y ya está. ¿Cuándo puede llegar a ser contraproducente? Bueno, hay pocos estudios realmente que se han hecho al respecto. De hecho, las recomendaciones oficiales aún no se atreven a dar un límite porque ya depende de cada persona y muchas veces no se sabe dónde está ese límite. Entonces, se han hecho algunos estudios independientes para saber dónde está el límite. Y se ha visto que aproximadamente cuando se consume 4,5 gramos de proteína al día por kilo de peso corporal es cuando suelen haber estos problemas. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos y se consume esa cantidad de proteína, equivale aproximadamente a comerse 40 huevos. 40 huevos en un día, durante varios días consecutivos. Esto es prácticamente inviable. Es por ello que no deberíamos de preocuparnos en cierta medida en consumir un poco más, un poco menos de proteína, porque para llegar a esa cantidad se necesita muchísima proteína. Entonces, por un lado, esto puede llegar a ser problemático cuando se consume mucha proteína, en estos casos estas cantidades tan grandes, porque simplemente va a sobrecargar la función del riñón y también vas a acumular mucho amoníaco, vas a acumular mucha urea y también puede generar gota. Entonces, son en estos casos cuando se consume una cantidad excesiva de proteína, como vemos es una cantidad tan alta que es difícil llegar a ella. O yo te pregunto, de todos tus amigos que entrenan en el gimnasio, que sabes que consumen proteína, ¿cuántos han tenido problemas en los riñones? Yo personalmente no conozco a ninguno, yo tampoco he tenido ese tipo de problemas, porque siempre hay que ver el contexto. Ahora, si eres una persona que tienes un problema concreto en el hígado, por ejemplo, o en el riñón, sí que puede llegar a ser interesante consumir menos proteína para no sobrecargar estos órganos, sobre todo el riñón, que suele tener más problemas simplemente porque tienen que desechar el exceso de proteína, no el consumo de proteína, el exceso de proteína. Para terminar, simplemente hablamos de cuánto puede llegar a ser un máximo y lo que pasa cuando el cuerpo consume más proteína de la que tu cuerpo realmente requiere. Simplemente la utiliza como energía o las desecha. Y cuando se desecha es cuando puede llegar a ser problemático en grandes cantidades, ¿vale? Que estamos hablando de un doble a un triple de las recomendaciones oficiales para una persona que hace deporte. Ahora, otro de los factores que debes de tener en cuenta es que si consumes más proteína, si sabes que el cuerpo la va a desechar, no la consumas. Simplemente consume la cantidad que tu cuerpo realmente necesita, porque ten en cuenta, porque si aumentas el consumo de proteína, vas a disminuir el consumo de otros macronutrientes, como son las grasas o los carbohidratos, y simplemente le estamos quitando protagonismo a otros macronutrientes para dárselo a otro que se va a desechar. Entonces, consume la cantidad justa que tu cuerpo necesita y de esa manera vas a tener una dieta mucho más equilibrada. Así que nada, espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Te recuerdo que esta información está incluida en uno de mis libros y en muchos de los programas que tengo en mi página web. Te los dejaré por aquí. El libro se llama Macronutrientes, todo lo que necesitas saber. Y también vas a encontrar otros programas donde hablamos más sobre nutrición y entrenamiento. Y espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.